Alejandra, Angélica, Elisa, Gris, María de la Luz y Cristina, muy buena tarde. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de viernes. En nuestra segunda sesión de espacios abiertos con su asesor, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. En esta semana hemos estado realizando actividades de nuestra unidad número 2, la ciencia y el universo. En esta sesión, jóvenes, vamos a abordar dudas acerca de nuestras actividades de esta semana, de todas las actividades, si es que así nos surgen algunas. Y jóvenes, también vamos nosotros a retomar principalmente las actividades integradoras número 3 y número 4. Para ello, jóvenes, es importante que si tienen alguna duda, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom o bien pueden escribir también por medio de nuestro chat de esta plataforma. Algo muy importante, jóvenes, es que no acomodo bien mi cámara. Jóvenes, estoy generando un video de esta grabación, bueno, que se está generando un video, el cual voy a subir a YouTube. Aquí pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que nos comuniquemos, ya sea por el chat o por medio de la plataforma Zoom, siguiendo las normas de comunicación virtual. Déjenme recordarles el propósito formativo de este módulo número 14 y es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir conocer la estructura de la materia y la interrelación con la energía. Creo que en este momento ya tenemos superada las dudas respecto de la materia, sus características, su conformación, desde esa unidad estructural llamada el átomo, y la interrelación con la energía, tal vez todavía tenemos dudas, pero yo creo que en este momento ya identificamos las manifestaciones de la energía. En nuestra siguiente semana ya vamos a conocer más un poco acerca de esa interrelación que tiene la materia y la energía. Chicos, ¿existe alguna duda acerca de las actividades de esta semana, de nuestras actividades o de las actividades integradoras? Sí, asesor, yo tengo unas preguntitas. Adelante, Angélica, dígame. Mire, quería preguntarle en cuanto a la actividad 3, bueno, dice que deben de ser tres fuentes, pero podemos consultar más de tres. Por supuesto, al menos Ok, tres, al menos necesitamos tres artículos que nosotros vamos a abordar acerca de las erupciones volcánicas. ok. Al menos Y, tres. Si son más, ajá, mejor. sí, claro. Y la segunda sería igual en la siguiente actividad, la 4 también pueden ser más, o sea, no importan las fuentes que consultemos. No, de hecho, lo importante es que sean fuentes confiables. Lo Claro. siguiente, que todas las fuentes de donde nosotros obtengamos información, hagamos las referencias. Ok. Referenciemos todas ese tipo de fuentes y al menos nosotros para nuestra actividad 3 necesitamos tres artículos. Si vamos a buscar esos tres artículos, pues tienen que ser de tres fuentes Ah, diversas, al menos. Después de eso, si yo necesito información adicional y la tomo de algún portal, pues tengo que referenciarla. Si la tomo de un libro, voy a hacer referencia a ese libro. Si tomo de Google Academics, de un portal de alguna universidad, de una dependencia gubernamental, claro que yo tengo que mencionarlas. ok. Ah, y otra, Dígame. en cuanto a la actividad 4, bueno, el guión, ¿se tiene que realizar en Word para Eh, enviarlo con el link Mire, o no? de preferencia, acompáñenlo con el link, pero la actividad nos dice que nosotros debemos de seguir un guión. Ajá, exacto. Pero lo que se va a evaluar es la presentación. Se Ok, tiene que evaluar la presentación y lo más importante de esta actividad que se ha explicado con nuestra propia voz. claro. ¿Ok? Entonces, ya sea que, o sea, no es como obligatorio colocarlo en Word. No, realmente no es obligatorio,
pero Ok. en su presentación lo puede sumar hasta el final si usted así lo desea. O imagine que su presentación mmm, pesa mucho y la Sí, plataforma no lo sí. acepta. ¿Qué puedo hacer? Ah, ok. Lo subo a la nube y para que mi asesor virtual pueda calificarlo, le subo un documento con la liga de dónde se encuentra mi actividad. Ahí en ese documento yo puedo poner mi guión, si así lo deseo. Ahora, algo muy importante de visualizar, en esta actividad tiene que ser en la actividad 4 explicada con nuestra propia voz. Tiene que ser una presentación en PowerPoint, pero no todos tienen la misma versión que nos permite adicionar audio. También existe algunos problemas, tal vez que tengan con sus equipos, que no les permita adicionar audio. ¿Cómo lo puedo resolver yo? Hay que ser creativo. Yo puedo hacer un video de mi presentación, no es necesario que yo salga a cuadro, tiene que ser explicado con mi voz. De esa forma yo lo puedo solucionar. Recuerden, no me está pidiendo que haga un video, sino una presentación, pero si puedo llegar a tener problemas, yo fácilmente puedo cumplir con esta actividad generando un video. Ok, gracias. Gris, que necesariamente tiene que ir dentro de nuestra presentación el guión, no, pero nosotros debemos de elaborarlo para realizar nuestra presentación. Esa es la parte importante del guión. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Asesor, en la actividad 4 nos pide específicamente tantas diapositivas. ¿Tienen que ser específicamente esas o se le pueden añadir más? No, nos pide específicamente el mínimo de diapositivas. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero explicarle a Margarita todavía más acerca del símbolo químico o de las familias químicas? O necesito explicarle mejor acerca de los compuestos orgánicos o inorgánicos. Y con una diapositiva no me es suficiente. Y yo quiero utilizar dos, utilícelas. Al menos el número de diapositivas que tenemos marcadas son las mínimas que yo debo de realizar. ¿Puedo utilizar más? Sí. Es más, yo le voy a decir a Margarita, ¿sabes qué? Yo no estoy inventando esta información, yo la tomé de estas fuentes. Si yo quiero adicionar a mis diapositivas más donde coloque todas mis referencias, lo puedo hacer. Al menos debemos de cumplir con el mínimo, pero si yo puedo utilizar más, para apoyarme, explicarle a Margarita o lo puedo hacer. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muchas gracias. No, gracias a usted, María de la Luz. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ya ve que dice que hay que subir el guión y hay que subir la presentación. Entonces, Ajá. la presentación se sube en la nube y el enlace que nos da lo ponemos en el procesador para Sí, que nada más subamos un archivo, porque al momento de subir el archivo, pues nada más nos permite subir uno. Nunca he comprobado si puedo subir dos, así. pero así es como lo entiendo. Mire, el detalle que tenemos ahí, apenas se acaban de cambiar estas actividades, lo que en la rúbrica de evaluación lo único que se pide es evaluar la presentación. En esa presentación, usted puede sumar al final su guión, no hay ningún problema. Si usted tiene que hacer uso de la nube, puede subir su archivo a la nube y en el documento para que me envíe a mí, para que pueda observar esa presentación o video o lo que usted haya realizado para esta actividad, puede subir también ahí su guión y no hay ningún problema. Sí, asesor, creo que es lo más conciso y preciso. Sí, Gracias. le digo, la parte del guión, la actividad nos indica que tenemos que elaborarlo para poder hacer esta presentación a Margarita, pero lo cierto también es que en la parte de la rúbrica de evaluación no se pide el guión. Son algunos detalles. Recuerden, lo más importante son los puntos que de nosotros tenemos que cumplir. Recuerden que esta presentación no es para ustedes, no es para su asesor. Ustedes están ayudando a Margarita y esta presentación tiene que quedar claro para ella, cumpliendo los mínimos de puntos.
Nuestro guión es para apoyarnos en nuestra explicación. Y lo que se va a evaluar es precisamente el que sea con mi propia voz. Claro que tiene información que ustedes plasmen y digan en su video. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, miren, voy a dar una explicación breve acerca de nuestras actividades, una explicación general, y si llega a presentarse alguna duda, tomen directamente el audio. Jóvenes, recuerden que este espacio es para ustedes y es abierto para ustedes. No se queden con alguna duda respecto de nuestras actividades o de algún tema de la semana. Para eso son estos espacios, para que ustedes no se queden con ninguna duda, no para que yo les dé una presentación de lo que ustedes ya conocen que tienen que hacer. Pero si ustedes no participan, pues imagínense estar una hora frente a una pantalla haciendo nada. Por eso aprovechen estos espacios. Para nuestra actividad integradora número 3, vamos a explicar los fenómenos naturales de nuestra vida cotidiana utilizando el método científico y nuestros conocimientos de reacciones químicas. Alejandra, una pregunta. En nuestra vida cotidiana se presentan no solo fenómenos naturales, sino cualquier tipo de fenómeno donde ocurran reacciones químicas. Sí, claro, pues lo que nos mencionaba ahí, ¿no? Los incendios forestales, por ejemplo, o cuando haya algunas, ay, ¿qué otro podría ser? Ahí se me fue el rollo, pero se me ocurre sí, cuando se incendian los bosques, ¿no? Ese es un fenómeno natural. Ese, cuando afecta a la humanidad, se convierte en un desastre natural. Ujú. Pero a diario no nos ocurre. Un fenómeno que nos ocurra a diario, a diario, a diario, a diario. Es más, 3 veces al día, seguramente. O más. Que tenga que ver con lo que pasa por ejemplo, lo que usted dice en un incendio forestal. Gris, dígame. Adelante, Gris. Bueno, todas las acciones las tenemos a diario y a nuestro entorno, ¿no, profesor? Hasta el cocinar, ¿no? El cocinar podría ser. Por supuesto, el cocinar. Bueno, Ajá, en en la comida, en el quehacer, en lo que hacemos, por ejemplo, hasta en el aseo de la limpieza también tenemos una reacción. por supuesto. Por ejemplo, imaginen que queremos dejar nuestro baño rechinando de limpio y sobre todo, ¿por qué? Porque se acumula salitre por las sales que tiene el agua, se llegan a acumular en el excusado, en la regadera y después vemos esas sales, ¿no? Y tienen una apariencia pues fea. ¿Qué es lo que hacemos? Le colocamos ácido muriático y queda rechinando de limpio. Y tenemos unas reacciones ahí, aprovechando el ácido clorhídrico, nosotros lo compramos como ácido muriático. Ahora, cuando cocinamos, por supuesto, hay una reacción de combustión, pero solamente cuando cocinamos en nuestro boiler, si tenemos secadora de ropa, también ocurre eso. Y después de cocinar, seguramente nos queda un cochambre en la casa. Ujú. Y tal vez ustedes utilicen algunos productos químicos que nos ayudan a tener una mejor limpieza y muchas veces nosotros utilizamos sosa cáustica. Exacto. Así es, Cristina, en los químicos que utilizamos para los aseos el aseo de la casa. Algo muy importante, jamás mezclar artículos de limpieza. Nosotros jamás mezclamos pinol, maestro limpio, Cloro, cloro con ácido muriático es la muerte. jamás los mezclamos con ácidos. Y menos, mucho menos en espacios cerrados como puede ser un baño. Jamás. Si usted lo dice, tal vez ya tuvo una experiencia picante, desagradable, pero puede ser de alto riesgo. Imaginen, y la lógica nos lleva,
Si fuera tan bueno mezclar esas sustancias, ¿no creen que ya no las venderían mezcladas? No, no las venden por separado y se tienen que usar por separado. ¿Por qué? Porque se reaccionan entre ellas, pueden formar atmósferas gaseosas, peligrosas y pueden poner en riesgo nuestra vida. Por eso se utilizan por separado. Eso es muy importante. Ya se me ocurrió otra, asesor. Dígame. Cuando te pintas las uñas y mezclas con acetona, o sea, se despintan, ¿no? Pero hay una mezcla, ahí hay una fusión. Es una mezcla, ese es un cambio físico y adivinen qué, la física también es una ciencia experimental. Pero más que pintarse las uñas, que ese es un proceso como pintar nuestras casas, implica más que nada un fenómeno físico. Pero ¿qué pasa cuando nos pintamos el cabello? Químico. ¿Qué pasa cuando pintamos nuestros pantalones de mezclilla que ya están desteñidos y compramos tintura? ¿Qué es lo que pasa cuando nos hacemos un permanente? Porque ya me harté de mi cabello lacio, voy al salón y me hacen un permanente. Esas también son reacciones químicas. Sí, sí. Y más adelante, este tipo de reacciones sí ocurren en nuestras actividades diarias. Esos fenómenos son diarios que ocurren en mi universo. Van a decir, pero yo no estoy en Marte, en Júpiter. No, mi universo es mi propio cuerpo, es mi espacio donde vivo, mi colonia, mi barrio, mi ciudad. ¿Dónde más ocurren esas reacciones químicas? Tal vez ustedes utilicen su vehículo para ir a trabajar o para la escuela o se suban al camión. Esos vehículos utilizan motores de diésel, motores de gasolina y ocurren explosiones que liberan energía para que ocurra ese desplazamiento y ocurren reacciones químicas. Y nosotros nos apoyamos de esa energía que es liberada. Si esa energía es liberada y produce calor, es una reacción exotérmica. La semana entrante aprenderemos ya no solamente de esas reacciones químicas que ocurren a nuestro alrededor, vamos a aprender de esas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo. Son muy diferentes a esa reacción de combustión, a esa reacción, si yo mezclo de disolventes o artículos de limpieza, no son muy diferentes, pero son específicas en mi cuerpo, porque yo también produzco calor. Si ando trabajando o imaginen que es domingo por la tarde y no he hecho mis actividades y me pongo a estudiar, me pongo a hacer mi presentación, me pongo a generar mi video, hasta humo me va a estar saliendo de la cabeza. Genero mucho calor si yo salgo a correr, si estoy trabajando mucho. Y eso es también el resultado. En la elaboración de los materiales de construcción, claro que sí, como en el cemento. O es más, tal vez algunos de ustedes sepan aplicar yeso en casa o se han puesto una férula en el pie o simplemente han jugado con yeso. Cuando agregamos nosotros el yeso al agua, libera mucho calor, al igual que cuando agregamos cal. Nosotros, en nuestro cuerpo ocurren muchas reacciones químicas, pero en el caso particular de los seres vivos les vamos a llamar reacciones biológicas. Así es que eso ocurre a diario en nuestro cuerpo. Hay todavía mucho que investigar y no conocemos completamente todas esas reacciones o lo que pasa en nuestro entorno. Pero cuando hablamos de ese universo, mi cuerpo puede ser mi propio universo. Mi casa es mi propio universo donde yo coexisto. ¿Saben? Lo importante de esto es que si yo aprendo de lo más diminuto y lo más pequeño, puedo yo darle explicación a lo enorme o lo que pasa afuera. Por ello, es importante que nosotros ya aprendimos de esas características pequeñísimas de la materia como ese átomo para darle explicaciones a fenómenos que nos ocurren a diario. ¿Y por qué no? También a esos fenómenos naturales. Tal vez quienes en este momento vivan cerca del Popocatépetl, ya sea el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, tal vez estén más acostumbrados al monitoreo de este volcán y su actividad que ha tenido en los últimos meses y tal vez sea más cotidiano
el monitorearlo, pero son fenómenos naturales. No debemos de confundirlo con desastres naturales, ¿por qué? Se convierten en desastres naturales cuando afectan a las poblaciones o a los asentamientos humanos, pero son fenómenos que ocurren siempre. Ahora, para nuestra actividad número 3, nosotros, ¿qué necesitamos? Conocer el método científico, identificar los tipos y fuentes de energía, comprender acerca de esas reacciones químicas y su clasificación y hacer una búsqueda en Internet. Vamos a elaborar un documento en Word. En este documento en Word nosotros nos tenemos que basar en 3 artículos que nosotros vamos a buscar que hablen sobre las erupciones volcánicas. En este vamos nosotros a identificar las principales características de las erupciones volcánicas, 5 causas de una erupción y 5 consecuencias de una erupción en el medio ambiente. Además, vamos a buscar qué tipos de reacciones químicas se producen durante una erupción volcánica. Aquí puede ser un poco difícil. Si no encontramos nosotros las reacciones químicas, al menos los productos químicos que se producen muchos gases, se producen algunas otras sustancias volátiles, se producen algunas sustancias ácidas. Coloquemos ello. Y algo característico de las erupciones volcánicas es que generan muchísimo calor. Y si generan muchísimo calor, entonces, ¿de qué tipo de reacciones estamos hablando? Eso es importante que nosotros lo podamos definir. Y también responder a la pregunta de cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales. De hecho, aprovechamos la energía de los fenómenos naturales a diario. Y finalmente vamos a redactar una conclusión de entre 120 a 150 palabras donde vamos a explicar la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Una vez que tengamos toda nuestra información, adelante, Lisa. Sí, asesor. Aquí en cuanto a las ecuaciones, es necesario identificar los elementos, ¿verdad? Es un poquito complicado esta parte. Si usted encuentra las reacciones que se lleven a cabo, sí. Por ejemplo, si se genera dióxido de carbono y vapor de agua, entonces estamos hablando posiblemente de una reacción de combustión, una reacción de síntesis. Si el azufre está reaccionando con el oxígeno, formando sulfatos, tal vez sulfatos de magnesio, de potasio. ¿Y los podemos poner, podríamos ponerlos solos? Puede poner los productos que se obtienen. Se pueden obtener productos como ácido clorhídrico incluso, como sulfatos de amonio, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Esos son los productos. Era lo que les mencionaba. Ustedes pueden poner las sustancias que se generan, pero sí es muy importante que razonemos. Como producto de esas reacciones, ¿necesitan calor o generan calor cuando se forman? Y ahí nosotros podemos saber si es una reacción exotérmica o endotérmica. Ok, sí, gracias. Ok. ¿Cómo vamos a organizar toda esta información? La vamos a organizar como un ensayo. Primero, nosotros vamos a hacer una portada con nuestros datos de identificación. Y es muy importante que nosotros hagamos una introducción. ¿Qué va a llevar a cabo esta introducción? En esta introducción nosotros vamos a decir lo que va a contener nuestro documento. Y al menos tiene que ser de 8 renglones. No 7 renglones y un pedacito, no 7 renglones y medio renglón. 8 renglones completos, al menos entre 8 y 10. En la parte del desarrollo nosotros vamos a incluir las características de las erupciones volcánicas, las causas y las consecuencias, y vamos a responder a las 2 preguntas que se nos están planteando. Y finalmente vamos a terminarlo con nuestra conclusión. Además de ello, nosotros vamos a anexar nuestras referencias. Al menos tienen que ser 3 referencias, recuerden, porque nosotros nos vamos a basar al menos en 3 artículos que hablen sobre erupciones volcánicas. En estos artículos, jóvenes, por ejemplo, tenemos dependencias gubernamentales como el Servicio Sismológico Nacional, que está al pendiente y publica información, portales de universidades, portales de algunos medios de comunicación. Si optamos por esta parte, por favor que sean medios de comunicación que tengan presencia a nivel nacional o a nivel internacional. Pueden meterse a la página de National Geographic,
Pueden integrarse a la página de National Geographic y eso es bastante positivo porque muestra también muchísima información. Ahora, también, jóvenes, es muy importante el que una vez que terminemos nuestra actividad, nosotros lo guardemos con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo nuestro nombre, la clave de esta actividad que es M14. Jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, asesor. Ah, yo sí lo escucho. Ah, perfecto, sí, como Sí, que, asesor, se escucha bien. gracias, es que como se paró mi micrófono, dije, Sí, muy no me bien. escuchan. Ah, y la clave de esta actividad que es M14S2AI3. ¿Alguna duda? Ah, muchas gracias. Ok. Bueno, recuerden, van a utilizar algún motor de búsqueda como Bing, como Google. Y, por ejemplo, yo metí, y quiero saber de las erupciones volcánicas en México, y me manda directo al Servicio Geológico Mexicano, nos puede mandar al Servicio Meteorológico Nacional. Estas páginas son confiables, claro que sí, porque son de nuestras dependencias federales. Puede que en nuestros estados o municipios también haya dependencias estatales o municipales que estén vigilando, por ejemplo, las actividades volcánicas de nuestras localidades y que manejen información muy importante. Recuerden, tenemos que encontrar las principales características de un incendio forestal, 5 causas y 5 consecuencias del mismo. Y para ello nosotros tenemos que entender qué es energía. La energía es un concepto muy abstracto. Nos dice que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para generar un cambio en otro. Si me pongo a analizarla, pues no le voy a entender. Siendo honesto, un cuerpo generando un cambio en otro cuerpo, lo primero que me imagino es a mí, pero ¿cómo ver mejor o entender mejor este concepto? Para mí es evidente las manifestaciones de la energía como la luz, el calor, el sonido, el magnetismo, la gravedad, el movimiento. Esas son manifestaciones de la energía. Entonces me doy cuenta de que la energía se puede presentar de muchas formas, pero todo tiene un origen. Y en el caso que nos ocupa, es importante entender que esa energía es liberada a nivel atómico, que ocurre por medio de las sustancias cuando reaccionan. Cuando las sustancias reaccionan, necesitan romper sus enlaces y formar enlaces nuevos. Esos pequeños átomos, cuando necesitan calor, se dice que son reacciones endotérmicas. Yo necesito darle calor a esas sustancias para que formen sustancias nuevas. Y hay algunas otras sustancias que cuando reaccionan liberan calor. Ese tipo de reacciones se llama exotérmico. Por ejemplo, ¿qué reacción utilizamos a diario que nos genera calor? La combustión. ¿Dónde la vemos? En la estufa? Cuando me preparo mi desayuno o mi comida o incluso la cena, pues tengo que prender la estufa. Y ahí aprovecho algunas características de los materiales para calentar mis tortillas, para freírme unos huevitos, para hacerme una sopa. Y gracias a esta reacción de combustión, donde el gas, ese metano, se oxida de forma violenta con el oxígeno, formando dióxido de carbono y vapor de agua, al momento de reaccionar liberan muchísima energía, en forma de calor, y ese calor se difunde por medio de los sartenes, de mi comal, de mis cacerolas, y yo puedo aprovechar esa energía liberada en las reacciones químicas. ¿Cómo medimos la energía? Por medio de la entalpía. En las reacciones químicas se conoce como entalpía de reacción o entalpía de formación. Estos valores ya se encuentran estudiados. ¿Y por qué son importantes? Porque yo puedo predecir si esas sustancias se van a convertir en productos nuevos y más que eso, si necesitan energía o me liberan energía cuando reaccionan. Un delta H con un valor negativo me está diciendo que libera calor, que es una reacción exotérmica. ¿Cómo qué tipos de reacciones exotérmicas tengo? La combustión. Cuando explota un volcán,
¿Necesitará energía o liberará muchísima energía? Yo creo que libera tantísima energía que hasta avienta rocas muy lejos, y sobre todo esa lava fundida está extremadamente caliente, y si está caliente es porque están ocurriendo muchas reacciones químicas, y si liberan calor, entonces son reacciones exotérmicas. ¿Qué es lo que pasa si este valor es positivo? Me dice que es una reacción endotérmica y que necesita calor para poderse llevar a cabo. Así es, Angélica, libera muchísima energía, y si libera energía es exotérmica este tipo de reacciones. Y para ello, jóvenes, nosotros debemos de comprender que existen muchísimos tipos de energía. Nosotros ya conocimos ese concepto, la capacidad de que un cuerpo genere cambio en otro. Pero no, ¿cómo son esos cambios que manifiesta la materia respecto de la energía? En forma de energía mecánica, en forma de movimiento, en forma de sonido, en forma de energía eléctrica, en forma de esa fuerza de gravedad que me atrae hacia el suelo, en forma de ese calor que yo utilizo en el boiler de mi casa, que utilizo para cocinar, que utilizo en invierno para hacer una fogata o por si salgo de campamento, en esa energía química que ¿dónde la utilizo? La utilizo en mi celular, la utilizo en mi rasuradora eléctrica, en mi radio portátil, donde yo utilizo esa energía química convirtiéndola en energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica al final, si yo llevo un radio portátil, la forma final es el sonido. Entonces, aprendo que la energía se puede transformar entre un tipo y otro. ¿Gracias a qué? Gracias a la energía magnética, gracias a la energía eléctrica. Hemos aprovechado incluso la energía de algunas sustancias en las áreas de la medicina, como la energía radiante en el caso de los rayos X. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos en avión o vamos a entrar al metro o viajamos en autobús, pasamos por unos arcos magnéticos. Algunos de estos arcos de seguridad son sobre todo para evitar que viajen personas armadas o que lleven a algo que pueda ser peligroso oculto, pasan por este tipo de energía radiante. Generalmente son partículas beta. ¿Y de dónde obtenemos estas fuentes de energía? De las plantas nucleares. Las plantas nucleares hasta este momento son la energía más limpia, y a pesar de que ha habido accidentes a lo largo de la historia, también es la energía más segura. La utilizamos para producir energía eléctrica principalmente, pero también nos produce muchos equipos para equipos médicos, como los equipos de resonancia magnética nuclear. La clase pasada les comentaba, la energía eólica hoy se convierte en una energía renovable. La utilizamos para generar electricidad, pero el ser humano la ha podido aprovechar desde hace cientos de años o miles de años para poder navegar por los mares, para poder utilizarla en los molinos de viento para triturar los cereales y producir harinas. Hoy en día lo utilizamos principalmente para generar energía eléctrica. Es más, yo creo que la seguimos utilizando en casa, o al menos en mi casa, yo todavía tengo tendederos y cuando termino de lavar yo cuelgo mi ropa, aprovechando la energía del viento y también la energía del sol para que se seque, y de esta forma también soy más ecológico con mi medio ambiente. La energía solar nos sirve para iluminar nuestros días, para que las plantas crezcan y nos produzcan alimentos, pero el ser humano ha sido tan creativo que podemos convertirla en energía eléctrica, aprovechar el calor que viaja con este tipo de luz para los boilers eléctricos por medio de equipos llamados termovoltaicos y electricidad en equipos llamados fotovoltaicos. Hemos aprovechado la fuerza del agua para generar movimiento, y de esta forma hace mucho tiempo convertirla en energía mecánica también para triturar nuestros cereales y producir harinas. Hoy en día necesitamos tanto la energía eléctrica que principalmente la utilizamos para generar energía eléctrica. ¿Y qué fuese de nuestra energía eléctrica si no nos iluminara de forma artificial nuestras noches? Para sentirnos más seguros,
para ponernos a estudiar, para platicar con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos cuando llegamos de trabajar, para hacer nuestras tareas, o simplemente para sentirnos más seguros en nuestros hogares. Gracias a que convertimos la energía eléctrica en energía luminosa. Nos damos cuenta que existen muchos tipos de energía provenientes de forma artificial, aprovechando recursos naturales. Lo importante es que la energía se puede convertir de un tipo a otra, y estos no son todos los tipos de energía, estos son pocos tipos de energía. Pero tal vez nosotros estamos acostumbrados más a los tipos de energía, y con ello más adelante hablaremos sobre las propias características de la energía. Pero esto nos dará una pauta para poder comprender qué es lo que pasa en mi cuerpo, qué es lo que pasa con esa energía biológica, con lo que me permite a mí correr, bailar, brincar, pero eso lo aprenderemos ya la siguiente semana. ¿Cómo hemos aprendido a aplicar tecnología para obtener ese tipo de energía? Gracias al método científico. El método científico es un proceso, una serie de etapas organizadas que se llevan a cabo en cualquier investigación científica. Una vez que comprobamos esa hipótesis, nos permite la formulación o la generalización de resultados. Al menos necesita 4 etapas, la cual es una observación, observar un fenómeno natural o cualquier tipo de fenómeno que nos ocurra a diario, plantear una respuesta, experimentar y finalmente concluir. Si mi conclusión es certera o va de acuerdo a la respuesta que yo pude haber planteado, qué bueno, y si la puedo reproducir, puedo generalizar ese procedimiento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando mi conclusión no va acorde o no puede explicar ese fenómeno natural? ¿No sirve de nada todo el trabajo que yo hice? Claro que sirve. ¿Para qué? Para que otro investigador plantee algo diferente o no siga la misma ruta de investigación que yo realicé. De esa forma hemos realizado muchos avances tecnológicos como humanidad, y también nos sirve para replantear nuevamente ese conocimiento que ya tenemos formulado, para mejorarlo y encontrar también mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Recuerden que tenemos que realizar una portada con nuestros datos personales, una introducción de 8, al menos 8 renglones, entre 8 y 10, identificar las principales características de las erupciones volcánicas, 5 causas y 5 consecuencias en nuestro medio ambiente, responder a las 2 preguntas que se nos están realizando y redactar una conclusión de entre 120 a 150 palabras. Todas las fuentes de información que nosotros utilicemos las voy a referenciar. Si yo utilizo información, si yo solo copio y pego y no referencio las fuentes de donde las encontré, eso es considerado como plagio. Y recuerden que el plagio está siendo penalizado ya desde módulos anteriores. Por ello es importante que nosotros referenciemos de forma apropiada todas las fuentes que nosotros utilizamos. ¿Alguna duda con nuestra actividad integradora número 3? No, asesor, muchas gracias. No, gracias. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces ¿por qué no las han enviado? No, no es cierto. Tienen hasta el domingo, pero no se esperen hasta el domingo. En eso estamos. Sí, seguimos redactando nuestro guión. Ah, bueno, pero entonces Margarita va a quedar muy agradecida de esa excelente explicación que le van a dar acerca de la tabla. Seguimos ordenando nuestras ideas. Ah, bueno, pero no se tarden mucho. Recuerden otra cosa importante, ya no hay extensiones de entrega. Y si nosotros nos esperamos hasta el domingo a última hora, ¿qué es lo que ocurre? Se puede saturar nuestra plataforma y no podemos entregar nuestras tareas a tiempo. Por ello, tomen las precauciones necesarias. Ahora, pasando a nuestra actividad número 4, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden, Margarita es una de nuestras compañeras de generación y no puede ver los videos de nuestra unidad número 2. Entonces, nos manda un correo, nos manda un mensaje y nos dice, oye, por favor, explícame qué es la tabla periódica. Y yo, como soy muy bueno y ya aprendí y me puse a revisar todos mis recursos, voy a decir, está bien fácil, te voy a explicar y de hecho te voy a hacer una presentación.
y te voy a ayudar a comprender la estructura de la tabla periódica y además de eso, las implicaciones que tiene la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Y yo voy a necesitar para esto conocer la tabla periódica, comprender la nomenclatura química, comprender la formación tanto de compuestos orgánicos como de inorgánicos y conocer los elementos que cuando se combinan son importantes y que son parte de los organismos vivos. ¿Qué vamos a hacer? Una presentación en PowerPoint y le vamos a insertar audio. Lo más importante es que sea explicado con nuestra propia voz. PowerPoint tiene una aplicación que me permite insertar audio. ¿Qué es lo que pasa si mi aplicación no sirve o yo no tengo una versión de PowerPoint que me permite insertar audio? No nos compliquemos, podemos nosotros realizar un video. Les vuelvo a repetir, tenemos que hacer una presentación, pero si se nos presenta algún problema, yo mediante un video puedo cumplir con los requisitos necesarios para que mi actividad integradora sea evaluada. Ahora, ¿qué es lo que pasa si opto por hacer un video o una presentación, pero en mi presentación le metí las mejores imágenes? Es más, cuando yo le expliqué a Margarita cada una de mis diapositivas para que ella se concentrara, le puse música clásica. Y además le puse efectos de video y de sonido a mi presentación para que a Margarita no le quedara duda acerca de la tabla periódica. Y me doy cuenta de que cuando voy a subirla a la plataforma pesa mucho. ¿Cómo puedo solucionar yo este problema? Yo la subo a la nube y a mi asesor virtual le mando la liga de donde se encuentra mi video. Lo importante es que sea el archivo correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda evaluar esa actividad. ¿Por qué? En módulos anteriores a veces daba una capacidad de 18 megas, ahorita está indicando que son 10 megas. No se preocupen, si es demasiado pesado mi archivo, yo hago uso de la nube y no hay ningún problema. Lo importante es que yo tenga acceso a la presentación que ustedes realicen para poderla evaluar. Ustedes la suben a la nube, pero no me otorgan los permisos, yo no la puedo revisar. No, entonces, si optamos por subirla a la nube, vigilemos eso. También ¿cuál es el otro punto? De que vigilemos que efectivamente le estemos insertando audio a nuestra presentación, porque si no lleva audio, recuerden que lo más importante es que sea explicado con mi propia voz. En nuestra diapositiva número 1 van en mis datos de presentación. Diapositiva 2 vamos a utilizar una imagen de la tabla periódica y vamos a explicar la división por familias. En la diapositiva número 3 vamos a explicar la división por periodos. En la 4 vamos a identificar la clasificación de los elementos por número atómico. En la número 5 vamos a tomar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a describir su símbolo químico. En la diapositiva número 6 vamos a explicar acerca de la masa atómica. En la diapositiva 7 vamos a responder por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos. En la diapositiva 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Tenemos muchísimos de dónde escoger. En la última diapositiva vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Y hasta aquí es hasta donde llega nuestra presentación. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito una diapositiva más? Pues se la pongo. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito una diapositiva para colocar todas mis referencias? Pues se la agrego. Al menos necesito cumplir con estas diapositivas, pero si yo necesito más, es mi tarea. Y yo puedo anexar más diapositivas si es que yo las necesito. Que yo como asesor voy a decir, ay, puso 11 diapositivas y nada más eran 9. No, qué bueno. Qué bueno que ustedes utilicen y no se limiten. Recuerden, nuestras actividades integradoras nos indica lo mínimo que nosotros necesitamos para que nuestra actividad sea evaluada satisfactoriamente. Pero yo puedo agregar diapositivas de acuerdo a las necesidades que yo tenga, ¿ok? Algunas veces, y vigilen esta parte el tamaño de carga de archivo, porque ahorita está indicando que son que son 10 megas. En algunas ocasiones da 20, en algunas ocasiones da 18, pero si mi presentación es más grande, ya sé cómo solucionar también ese problema.
¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es cómo están organizados los elementos que se conocen, los elementos químicos. Ahora, ¿por qué tiene esa forma tan caprichosa? ¿Y por qué no los ordenamos consecutivamente del 1 hasta el 108, hasta el 118? Porque algunas me dicen que llega hasta el 104, algunas hasta el 110. ¿Por qué tiene esa forma más alta, más baja en otros lugares? ¿Qué es lo que pasa con esas barritas que están fuera de esa tabla? ¿Por qué ordenamos la tabla periódica así? Porque los elementos de la tabla periódica los ordenamos de acuerdo a sus características químicas, de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a sus características eléctricas y electrónicas. Por eso es que toma esa forma tan caprichosa. Los átomos, de acuerdo a sus características y que comparten también con otros elementos, van a estar cerca los unos de los otros. Y de esa forma nosotros los agrupamos. Por eso toma esa forma para que sea de una más fácil comprensión y para que lo utilicemos también de una forma más apropiada. De hecho, los elementos de la tabla periódica nosotros la ordenamos en grupos. ¿Qué son esos grupos? Son esas columnas verticales. Y esas columnas verticales tienen características físicas y químicas semejantes. Existen solo 18 familias enumeradas del número 1 hasta el número 18, de izquierda a derecha, y antiguamente seguían existiendo las mismas 18 familias, pero las clasificábamos como familias A y como familias B. Hoy, para hacer menos confuso todo, simplemente las ordenamos del 1 al 18. También la forma o el espacio horizontal que ocupa un elemento hace que tengan características importantes. ¿De qué tipo? En estos periodos, esas filas horizontales van a compartir características electrónicas todos los elementos que ocupan esa fila. ¿De acuerdo a qué? A que van a tratar de alcanzar su estabilidad de acuerdo al gas noble que se va a encontrar en el extremo derecho. Esa parte es de acuerdo a la cantidad de electrones que tienen girando en su última capa energética. Y de esa forma, todos ellos comparten estas características semejantes. El número atómico. ¿Me puede Nosotros, interrumpir un momento? Alejandra, adelante, dígame. Sí, es que precisamente en la tabla periódica yo tengo una duda porque en las familias están todas en las columnas verticales, pero hay dos columnas que se señalan como familias y están horizontales. Entonces, yo tengo dudas si sí son familias o pertenecen a periodos, porque pues, son columnas Ok. horizontales, que son los Lactánidos y los actínidos. Sí, gracias. Disculpe la interrupción. No se preocupe. Todos estos elementos, ¿por qué? ¿Por qué los sacamos de la tabla periódica? ¿Por qué están fuera? La tabla periódica más usada es la forma resumida. ¿Por qué forma resumida? Porque si nosotros acomodáramos estos elementos que se encuentran abajo, estas dos filas, en el lugar donde se ocupan, sería muy larga la tabla. Ahora, estos elementos se conocen como tierras raras. La mayor parte de estos elementos son elementos sintéticos, no existen en el universo, el ser humano ha creado muchos de estos elementos. Además, estos elementos se caracterizan por ser radioactivos. Estas series todos pertenecen exactamente a la misma materia, a la misma familia. Todos pertenecen a la familia número 3 o pertenecen también, conocida como la familia del escandio. Y además pertenecen a dos periodos, al periodo 6 y al periodo número 7. Por eso, en esta imagen que yo les coloco de la tabla periódica, en esa barra vertical que aparece como si se estirara, porque todos esos elementos corresponden a la familia número 3. Y los que se encuentran en la parte superior, la serie de los lactánidos,
tienen el periodo número 6 y los de abajo el periodo número 7. Ocupan ese lugar, pero si nosotros los colocáramos ahí, sería demasiado larga nuestra tabla periódica. Por eso nosotros los sacamos. Perfecto, sí me queda entendido. Entonces sí son familias, nada más que son. Sí, todos son de la misma familia. Ok, ok. Y, Sí. sí, y son muy importantes porque sí, todos estos elementos son radioactivos, todos son radioactivos. Y muchos de ellos son sintéticos, no existen en la naturaleza. El ser humano los ha creado en laboratorios. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con ese número atómico? Nosotros ya conocimos los modelos atómicos, sabemos que en el núcleo atómico hay tanto protones como neutrones, y el número atómico me indica la cantidad de protones que existen en los átomos de esos elementos, y que nosotros ordenamos los elementos en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. ¿Por qué es importante además este número? Porque todos los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones girando alrededor de su núcleo. Entonces, además con el número atómico saber la cantidad de protones, indirectamente también me está diciendo la cantidad de electrones que tiene estos átomos de ese elemento. El símbolo químico va a estar compuesta de una o dos letras. Si es de una, siempre va a ser mayúscula. Si es de dos letras, la primera mayúscula y la siguiente letra siempre va a ser minúscula. El origen de los nombres de la tabla periódica se deben a sus descubridores, y les dieron nombres en alemán, en inglés, en latín, en italiano y en francés. Por convención internacional, los símbolos químicos, el símbolo químico va a ser internacional. Sí, el origen de ese símbolo va a ser por su nombre y está en muchos idiomas, pero va a ser internacional el símbolo químico. Puede que nosotros tengamos una tabla periódica en otro idioma y la información, por supuesto, que va a estar en otro idioma, pero los símbolos químicos va a ser en un lenguaje internacional y jamás van a cambiar. Algo también muy importante es que la información que nosotros encontremos en la tabla periódica siempre va a ser igual, pero no va a ser constante. ¿Qué quiero decir con ello? Que depende quién haga esa tabla periódica, va a decir, bueno, yo les voy a poner aquí la masa atómica, el número atómico y esta información. No todas las tablas periódicas vienen en los mismos colores, por eso es importante saber qué información también trae, ¿no? Porque hay algunas tablas que van a traer muchísima información y hay algunas que van a tener información únicamente precisa. Pero puede que cambie la cantidad de información que tenga, pero los símbolos químicos jamás van a cambiar. La posición de los elementos de la tabla periódica tampoco van a cambiar. No, un día no van a aparecer aquí y luego acá. No, todos tienen un ordenamiento especial dentro de la tabla periódica. Ahora, la masa atómica, ¿a qué se refiere? A la masa que tiene el núcleo atómico de esos elementos. ¿De qué está compuesto el núcleo? De protones y de neutrones. El hidrógeno es el único elemento que solo consta su masa atómica de un solo protón. Todos los demás elementos tienen protones y tienen neutrones. A partir del helio hasta el calcio tienen la misma cantidad de protones que de neutrones. Y a partir del calcio los elementos empiezan a ser más pesados. Y es por ello también que su masa atómica empieza a aumentar y empiezan a tener un poco más de neutrones que de protones. Eso realmente no es importante porque la tendencia es que aumentan su masa atómica y con ello también aumentan su radio atómico. Lo importante es saber que la masa atómica es la suma de las masas tanto de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo de esos átomos. Los elementos de la tabla periódica reaccionan entre ellos y de esa forma conocemos todos los materiales que observamos en la naturaleza. Y los podemos clasificar en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. La forma más fácil de nosotros identificar los compuestos orgánicos es porque arden, porque tienen la capacidad de quemarse.
Si yo tomo una bolsa de plástico o tomo este vaso de plástico, el cartón, la madera, la tela, tela natural o tela sintética, si yo las aviento a una fogata van a arder. ¿Por qué? Porque están fabricadas de compuestos orgánicos. Esa es una característica, además de que el enlace que está presente en estas sustancias es covalente, son solubles en disolventes orgánicos generalmente, reaccionan de forma lenta y rara vez cuantitativa, a diferencia de los compuestos inorgánicos. Estos generalmente no arden, no arden. Por ejemplo, ¿yo podría quemar el azúcar? Claro que sí. Imaginen que voy a hacer un delicioso flan napolitano y me pongo a caramelizar el azúcar, ¿no? Pero como soy bastante distraído y me quedo viendo a la tele mientras estoy fundiendo el azúcar, se me pasa la temperatura y se me va a quemar. Y sí, ¿por qué? Porque el azúcar es un compuesto orgánico. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero hacerme unos camaroncitos en una cama de sal, por ejemplo, de sal de mesa o sal de mar? Yo en mi comal voy a poner la sal para encima poner los camaroncitos y me distraigo otra vez viendo la televisión. Pueden pasar una hora, puede pasar muchas horas y no le va a pasar nada al comal y no le va a pasar nada a la sal, jamás se va a quemar. Si yo puse mis camarones y se me olvidaron, mis camarones se van a quemar, pero la sal ahí va a seguir, porque son compuestos inorgánicos, generalmente no se queman. Así como los ladrillos o la tierra, pues no va a arder, se puede fundir con la temperatura, sí, pero no se va a quemar. Reaccionan a veces de forma muy rápida. El enlace más frecuente es el enlace iónico. Algunos ejemplos de compuestos inorgánicos, por ejemplo, el amoníaco, el agua, hablábamos hace un momento del ácido muriático, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio, la sal de mesa, el hidróxido de sodio, al cual le llamamos sosa. Esos son compuestos inorgánicos. Compuestos orgánicos, yo y lo que me compone, las proteínas, los azúcares que mencionaba hace un rato, como la sacarosa o la glucosa, las celulosas como la madera o el papel, esos son compuestos orgánicos. Esa es una forma fácil de que nosotros los podemos diferenciar. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Recuerden que tienen que hacer una presentación en PowerPoint y lo más importante es que sea explicado con su propia voz. Vamos a integrar todos los elementos que se nos están solicitando y responder a las preguntas que también se nos están planteando. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, gracias, asesor. ¿Quedó claro? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, cualquier duda que Vamos a trabajar en ello. Bueno, y si se llega a presentar alguna duda, recuerden, pueden enviarme un mensaje vía mensajero principalmente y trataré de responderles a la brevedad posible. Que Sí, tengan gracias, un asesor. excelente fin Gracias, de gracias. semana Gracias, profesor. y por favor envíen en tiempo y forma todas sus actividades que tengan pendientes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.